Buenas tardes, profesor Miguel. Nuestro ensayo está titulado como El ser humano y su arma más potente, el calentamiento global, y a continuación los integrantes. Hola, soy Renata Valenzuela, estudiante de enfermería de primer año. Hola, yo soy Nicolás Valladares y voy en primer año de enfermería. Hola, mi nombre es Renata Soto y voy en mi primer año de medicina veterinaria. Hola, soy Jeremy Rojas, estudiante de primer año de enfermería. Hola, soy Belén Salazar y estoy en mi primer año de enfermería. El ensayo es de carácter científico y está direccionado a una problemática medioambiental de suma importancia en la actualidad. Hablamos del calentamiento global. Abarcaremos el tema desde su definición, identificación de causas y consecuencias, además de describir las distintas maneras de enfrentar el calentamiento global. Nuestro objetivo es brindar información esencial acerca de este evento climático, donde buscamos crear conciencia del daño que ha creado en nuestras vidas y las repercusiones que tiene en nuestro ecosistema. Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Belén Salazar y yo continuaré y finalizaré con la introducción de nuestra presentación iniciada por mi compañera. Bueno, para el desarrollo de nuestro ensayo, se procedió a la búsqueda de diversas fuentes bibliográficas, de identificación de citas relevantes, de recursos digitales, tales como algunas revistas, documentos científicos, también entre ellas algunos libros que aportaron a la comprensión y a la estructuración de ideas. Indagando sobre los múltiples aportes realizados por diferentes autores, podemos confirmar y afirmar que el calentamiento global actualmente es irreversible, por lo que solamente nos queda una opción, que es retener el calentamiento global con el paso de los años. Y esto solamente se puede lograr informando a las personas alrededor del mundo para que puedan tomar conciencia de este problemático evento medioambiental, que también fue provocado principalmente por el ser humano. Bueno, para finalizar con nuestra introducción, definiré lo que es en sí el calentamiento global. Primero, hay que saber que el dióxido de carbono y otros gases calientan la superficie de la Tierra de forma natural, atrapando el calor solar en la atmósfera. Lo que es bueno porque hace a nuestro planeta habitable. Sin embargo, quemando hidrocarburos, algunos gases, aceites y talando los bosques, hay un incremento dramático en la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra y en la superficie. Bueno, para otras palabras, el calentamiento global consiste en la subida de la temperatura en la superficie terrestre y también en el aire y en los océanos. Y como consecuencia se generan cambios en el evento climático. Y esta es una realidad que afecta a todos los organismos que viven sobre la Tierra. El cambio global o cambio climático es el resultado de la acumulación de factores relacionados al cambio ambiental del planeta ocasionado por diversas actividades humanas. Estas actividades se ven directa o indirectamente reflejadas en el funcionamiento normal de la Tierra. El principal problema de esta situación es el aumento de temperaturas a largo plazo, que es ocasionado por el efecto invernadero, que a su vez es resultado de otros tantos problemas causados a través de conductas cotidianas realizadas por la humanidad, generando una relación entre factores como sobrepoblación humana, alteraciones a la biodiversidad, cambios geopolíticos, contaminación, urbanizaciones, entre otros factores que abordaremos a lo largo de este ensayo. Punto número 1. Sobrepoblación humana.
Población y ambiente son dos factores que deben permanecer equilibrados para mantener un orden y no agotar los recursos de una zona en específico. La sobrepoblación causa esta ruptura de equilibrio, trayendo consigo consecuencias como la extinción de especies, destrucción de ecosistemas, entre otros factores, volviéndola una amenaza que va creciendo constantemente. Según la UN, United Nations, la población mundial crece aproximadamente un 1.2% cada año, lo que vendría significando aproximadamente el nacimiento de 140 millones de personas anualmente. Asimismo, el planeta contiene más de 7.000 millones de personas ya, donde existe una población que se reparte mundialmente en aproximadamente 60% que vive en Asia, otro 15% en África, un 11% en Europa, 9% en América Latina y el Caribe, 5% en América del Norte y menos del 1% en Oceanía. Esto demuestra la mala distribución que existe de seres humanos alrededor del mundo, causando problemáticas como la existencia de menos recursos en zonas más pobladas y más en zonas menos pobladas, generando un total desequilibrio. Asimismo, este factor afecta desde la urbanización hasta necesidades tan básicas como la alimentación y el agua. Punto 1a. Agua y alimentación. Como he mencionado con anterioridad, la sobrepoblación conlleva variadas problemáticas, donde esta es una de ellas. Las Naciones Unidas aseguran que existe suficiente alimento para alimentar a todas las personas del planeta, pero se sabe bien que esto no es así. Esto es causado debido a la gran densidad poblacional desigual repartida alrededor de la Tierra, lo que provoca que sea casi imposible mantener este equilibrio. Esto principalmente es causado por la falta de áreas de cultivo que se relacionan directamente con la escasez de agua. El calentamiento global también afecta lo que hoy vemos como escasez o falta de disponibilidad de aguas potables, causando la falta de cultivos, hambruna y deshidratación. Además, el agua potable que hoy existe en gran mayoría se ocupa en otros ámbitos, como por ejemplo la agricultura y la ganadería, que a su vez son ocupados para una mayor producción de alimentos. Por ejemplo, en lugar de alimentarse a 38 personas, se vendría ocupando esa agua para animales y granjas industriales. También recordando que las industrias ganaderas son responsables de casi un 15% de las emisiones de gases invernaderos que afectan al calentamiento global, demostrando el impacto de la ganadería en este ámbito, comenzando el círculo vicioso una vez más. Entonces, la sobrepoblación humana es uno de los temas más importantes del calentamiento global, ya que incluye factores que son del día a día, son cotidianos. Y el principal problema ni siquiera es la sobrepoblación, vendría siendo la mala distribución humana alrededor del mundo, convirtiendo el calentamiento global y directamente la sobrepoblación más bien en un problema social. Bueno, yo comenzaré hablando sobre el siguiente tema, que es cómo afecta el consumismo en el medio ambiente. Para ello es necesario conocer en primera instancia un estudio realizado por la Universidad de San Diego en Estados Unidos, donde confirmó que para la mejoría de las condiciones medioambientales del planeta es necesario un cambio a nivel global, para así lograr conseguir una disminución notoria del CO2 que hay en la Tierra, esto cercano al 10% en combustibles fósiles durante aproximadamente un año. Recién en ese momento podemos comenzar a hablar de un restablecimiento de la capa de ozono. ¿Será correcto hablar de remediar en vez de detener un daño que ya ha sido causado? Este cambio que llamamos no solo debe ser por parte de las generaciones vivientes, sino que también de las generaciones futuras, para no llegar a la total destrucción del planeta. Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha demostrado que 931 millones de toneladas de los alimentos en el año 2019 han sido desechados a la basura, y que a la vez 811 millones de personas padecen de hambruna.
Esto ha generado un gasto innecesario de recursos de agua, energía, suelo, semillas e insumos utilizados en la producción comúnmente. El tamaño del consumismo que vivimos en la actualidad ha superado los sectores energéticos. Como podemos observar en el gráfico, la energía, transporte, industria y entre otros son emisiones de gases de efecto invernadero que nos afectan a todos. Bueno, de los que les vengo a hablar principalmente hoy es acerca del efecto invernadero. Profundizaremos un poco acerca de este y una de sus principales consecuencias, que es el derretimiento de glaciares. El efecto invernadero es un fenómeno natural donde numerosos gases en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, lo cual en un principio no es algo malo como tal, ya que gracias a su presencia en la atmósfera hace que pueda existir la vida en el planeta tal y como la conocemos, ya que gracias a esto la Tierra tiene una temperatura ideal para la vida. Y sin la presencia de este, la temperatura descendería incluso a los 18 grados bajo cero, haciendo que sea un lugar inhabitable para todos nosotros. Este efecto es negativo cuando actúa de manera excesiva, cerrando la atmósfera e impidiendo que se libere calor acumulado en la superficie terrestre, lo que como consecuencia hace que la temperatura aumente, causando así lo denominado calentamiento global, lo que provoca que se modifiquen muchísimas condiciones actuales de la vida y pone en peligro ecosistemas y especies. Este proceso ha provocado un aumento de temperatura a nivel global, causando inundaciones de varias islas pequeñas y ciudades costeras, huracanes, migración de especies, desertificaciones de zonas fértiles y sobre todo el derretimiento de gran parte de los glaciares del planeta, siendo en Chile casi 200 los glaciares afectados entre el año 2000 y 2014, por lo que se provoca un aumento a nivel del mar y una pérdida de recursos naturales bastante importante para nuestro país. Urbanización. Las ciudades son el principal nicho ecológico para la humanidad, pero a su vez son el principal foco de contaminación. Esto debido a la existencia de industrias que contaminan con dióxido de carbono día a día, al igual que los medios de movilización que son usados también diariamente, como transportes públicos o particulares. Además, es necesario mencionar que la pavimentación, que es necesitada para dicha movilización, también termina por reemplazar las áreas verdes naturales. Esto de igual manera se intenta remediar implementando zonas verdes en el interior citadino que terminan reemplazando bosques, campos agrícolas, humedales y otros biomas que a pesar de los esfuerzos no terminarían por remediar el daño ya causado a los ecosistemas aledaños a las ciudades que constantemente siguen en expansión sin restricción o controles. La ONU propone a las ciudades que deberían contar con al menos un 15% del área verde urbana, cuando en realidad esta apenas llega a un 7%. Como podemos ver en el gráfico, esto ejemplificaría lo que está ocurriendo actualmente en Santiago, que como se ve no se llega al porcentaje que la ONU plantea. Bueno, ahora les hablaré acerca de los conflictos bélicos, cómo perjudican a nuestro planeta y contribuyen al calentamiento global. Debido al calentamiento global y el alza de temperatura, se están agotando los recursos naturales del planeta, lo cual a futuro dejarán hambrunas, conflictos políticos y sociales, fomentará la agresividad humana y generará conflictos armados y crímenes. Según estudios liderados por la Universidad de Stanford en Estados Unidos, la crisis climática aumenta la probabilidad de que se generen conflictos bélicos dentro de todos los países. En el estudio estiman que con un aumento de 4 grados centígrados hay más de un 26% de probabilidades de que se generen estos conflictos. Países como Sudán, Kenia o Somalia tienen una clara vinculación entre las consecuencias del cambio climático y los conflictos entre diferentes colectivos sociales. Las Naciones Unidas ya están conscientes que debido al cambio climático aumentarán el riesgo de guerras por el dominio de recursos naturales y ha pedido a distintos países la colaboración para que esto no suceda. La ONU recomienda convertir los recursos naturales en elementos de cooperación
El medio ambiente es de los más afectados por los conflictos bélicos, provocando que grandes cantidades de aguas queden contaminadas con químicos. La deforestación de áreas verdes, los químicos tóxicos como el napalm, el agente naranja y las bombas atómicas que producen gases que contribuyen al efecto invernadero o la destrucción masiva de zonas. Por otro lado, tenemos el tema del aumento de temperatura y consigo las enfermedades infecciosas. Es importante mencionar que la Tierra desde eras preindustriales ha sufrido del cambio climático y el calentamiento global. Tenemos un claro ejemplo en el año 1950, donde sucedieron una serie de hechos o fenómenos como el cambio del ciclo solar y erupciones volcánicas, entre otras, todas estas provocadas por la actividad humana. Es por ello que se ha provocado un aumento gradual de la temperatura media del planeta. Los estudios dicen que ha aumentado entre 0,1 grados Celsius a 0,5 grados Celsius cada año. No menos importante es mencionar consigo el incremento de humedad y lluvia en zonas que antes no se había previsto este fenómeno, que ha producido el aumento de enfermedades infecciosas como la malaria y el dengue. El mosquito responsable de la malaria, llamado Anopheles, gracias al aumento de la temperatura, a este favorece su ciclo de vida de Plasmodium, de forma que sea más corto su proceso y llegando así a zonas de mayores latitudes y altitudes. También no solo favorece su periodo de maduración, sino que también la susceptibilidad de personas que antes no habían sido perjudicadas por este mosquito. Abriría puertas a una enfermedad nueva para ellos y que nunca antes habían experimentado debido a la zona en que se encuentran habitando. De la misma forma, la enfermedad viral conocida como dengue, que es transmitida por un mosquito llamado Aedes aegypti, ha presentado una expansión en cuanto a las zonas que ya habitaba, como en trópicos, y esto no es solo causado por el cambio climático, sino que también por parte incluida en el traslado de alimentos o restos de agua en botellas contaminadas. Por último, para agregar, en cuanto no es menos importante que la susceptibilidad a las personas no solo ha sido correspondiente a ellas, sino que también a animales de tipo salvaje, que podrían llegar a una posible peligro de extinción, así como también la vegetación como factor de gran riesgo. Chile, ejemplar del efecto rebote en cuanto a la contaminación. Todos somos conscientes de lo que hemos vivido en la actual pandemia por COVID-19. Tuvimos que enfrentarnos a cambios graduales, como por ejemplo el uso de mascarilla, alcohol gel y el lavado recurrente de manos. Y también, no menos importante, el estado de excepción, donde tuvimos que resguardarnos en nuestras casas para guardar una cuarentena. Estas restricciones en Chile hicieron que hubiera menos movilidad en cuanto a transporte, como vehículos contaminantes, micros, etc. Es por ello que el Ministerio del Medio Ambiente realizó un estudio en rango de años 2019 al 2021, donde se demuestran las concentraciones de material particulado fino. Esto quiere decir un favorecimiento en las condiciones de ventilación en la ciudad. Sin embargo, aquí podemos observar cómo en el año 2019 estas condiciones se pueden ver que eran muy malas. Por otro lado, tenemos en el año 2020, donde hubo cuarentena y restricciones para movilizarse, se vio cómo fue disminuyendo esta concentración de material particulado fino. Sin embargo, tenemos aquí en el año 2021, en la región metropolitana, como habíamos dicho,
se ve que este vuelve a incrementar esta concentración. Esto puede deberse a que hemos vuelto a lo que quiere decir una normalidad, donde tenemos que volver a ocupar transportes contaminantes como vehículos o motos u otros medios de transporte. Es por esto que es imposible disminuir completamente estos niveles de concentración. Se podría llegar a implementar una política que establezca un límite en el que las ciudades estén en su rango óptimo para el sustento de una mejoría en las condiciones medioambientales, o incluso llegar a una consideración respecto al teletrabajo para personas que no necesiten estar de manera presencial en sus oficinas, sino que pueden asistir de manera remota, sin necesidad de salir de sus hogares. Las soluciones solo pueden optarse a detener la contaminación y no a remediarse. Otro de los puntos que vamos a tocar en nuestra presentación es sobre las cotidianidades. Hay que recalcar que en nuestra vida cotidiana hacemos cosas que diariamente favorecen el calentamiento global. Daré 2 ejemplos y posteriormente hablaré sobre los 6 contaminantes del calentamiento global, que también los ocupamos día a día. El primer ejemplo es sobre la alta producción de residuos, ya que cuanto más residuos produzcamos a diario, mayores serán los niveles de gas metano en el ambiente. Un elemento que se genera durante la descomposición de materiales en los vertederos. Y además, esto también es un ciclo, ya que al consumir de forma masiva supone una mayor demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que las industrias aumentarán sus niveles de producción y así los niveles de gases del efecto invernadero liberados a la atmósfera serán mucho mayores. Otro ejemplo es sobre el excesivo uso de fertilizantes. Los pesticidas, fertilizantes y demás químicos en sectores como la agricultura y la ganadería son otra causa directa del calentamiento global, porque todos poseen un alto contenido de óxido de nitrógeno, que es incluso más perjudicial que el dióxido de carbono. Bueno, algunos contaminantes del calentamiento global está en primer lugar el dióxido de carbono, que es producido principalmente por la industria energética y el uso de derivados del petróleo, que cubre el 50% de la contaminación causante del calentamiento global. Esto es la benzina, petróleo, etcétera, que la benzina la ocupamos todos los días, nuestros papás, nosotros, tomando, no sé, colectivo, en taxi, manejando, etcétera. El metano ocupa el segundo puesto, ya que cubre el 26.7% del calentamiento global, y este es producido principalmente por la industria agropecuaria, que tiene como mayor capacidad de atrapar calor que el dióxido de carbono. Y el 50% de las emisiones de gases son por la producción de carne, algo que compramos siempre que vamos al súper. En tercer lugar está el carbono negro, que cubre el 11.9% de los contaminantes, ya que es producido por la quema de ecosistemas para su uso agrícola. Esto también es un ciclo, ya que lo que causa la quema de estas forestaciones también puede ser el calentamiento global. Y la quema de los bosques también genera el carbono negro, y así. Un dato también muy importante es que la quema de los ecosistemas acelera el descongelamiento de los glaciares, lamentablemente. En cuarto lugar vamos a poner los halocarburos, que cubre el 7.8%, que se produce por el compuesto de químicos industriales, que es el contaminante que es más controlado. Sus emisiones son reguladas por los protocolos y Montreal y Kioto, así que por eso su porcentaje igualmente es bajo. En número 5 está el CO y el COB, que cubre el 6.7%,
El CO se emite por el funcionamiento de los automóviles y el COB en los procesos industriales en el mundo. No son controlados por el protocolo Kioto, pero igualmente son importantes, ya que lo mismo con el petróleo lo ocupamos diariamente. Por último está el óxido nitroso, que lo hablé anteriormente en los ejemplos, que se produce por el uso de fertilizantes nitrogenados y la quema de combustibles fósiles. En los últimos 100 años se incrementó al doble el nitrógeno del ambiente. Si bien ya quedó en evidencia las causas del calentamiento global, volvemos a reiterar que la solución para frenar el rápido avance de este evento climático es la reducción de emisión de gases contaminantes, tanto en fábricas, transporte y actividades cotidianas en nuestras vidas. Los mayores responsables de estas emisiones son las fábricas e indirectamente los gobiernos de turno que aún no limitan a estas empresas para poner fin de una vez a los excesos de gases contaminantes emitidos. No está de más mencionar que el cambio climático nos afecta a todos, por lo que combatirlo requiere el trabajo coordinado de todos y todas, especialmente de los gobiernos de todos los países. Gracias a las tecnologías que tenemos en la actualidad, pudimos investigar sobre cuáles medidas son las más efectivas, y la respuesta es simple: todas. Mientras más nos preocupamos de las cosas que hacemos y adquirimos, mayor conciencia vamos tomando respecto a nuestra huella en el mundo. Numerosas organizaciones y comunidades han hecho llamados a intentar reducir el incremento de temperaturas a niveles preindustriales, es decir, a 2 grados Celsius por debajo de las medidas actuales, causadas por el aumento del efecto invernadero. Intentar reducir la emisión de gases en fábricas industriales, medios de transporte o actividades comerciales, ya que si esto no se logra, desde las Naciones Unidas estiman que aproximadamente en el 2040 la humanidad alcanzaría su tope máximo en cuanto a contaminación ambiental, y sus efectos sobre el planeta serían sumamente devastadores e irreversibles. Una solución contra el calentamiento global y el cambio climático es el control sobre las emisiones de carbono. Es crucial en la lucha contra el cambio climático, ya que esto envenena el planeta lentamente y es de los principales causantes del calentamiento global. Podemos usar numerosas medidas para contribuir a ayudar a nuestro planeta, como por ejemplo, usar menos los vehículos que produzcan humos y dióxido de carbono y preferir usar más bicicletas. Utilizar electrodomésticos que nos permitan ahorrar energía y no usarlos en exceso. Ahorrar agua y no dejarla corriendo más de la cuenta. Utilizar objetos biodegradables y así evitar contaminación por plásticos, detergentes nocivos y pesticidas para el medio ambiente. Cada vez nos informamos y concientizamos más, por lo que al final integrar estas medidas a nuestra vida cotidiana no se hace tan pesado como parece. Hola profesor, bueno, a modo de finalización, podemos decir que se puede aceptar la hipótesis inicialmente planteada, respondiendo de manera satisfactoria a nuestra pregunta que motiva la investigación y también la utilización de fuentes bibliográficas como recursos para la realización del presente. ¿Retener o remediar? Es la pregunta que debería pasar por la mente de cada ser humano que piense en este problemático evento medioambiental, el calentamiento global, sus causas, efectos, pero más importante, cómo va a contribuir al medio ambiente dependiendo de su respuesta. Si bien es cierto, los efectos de este fenómeno muchos los están viviendo y aún existen maneras de retener lo máximo posible las consecuencias de este. Y gracias a diferentes herramientas desarrolladas a lo largo de las últimas décadas, hoy es posible medir el consumo diario, medir la huella de carbono utilizado por cada persona y vivir de una forma amigable con el medio ambiente y también con los seres vivos que habitan en él. Además, una de las herramientas más importantes en la actualidad para
todas las generaciones es el Internet. Y con un poco de suerte y un poco de información, cada persona puede transmitir su opinión al respecto de este fenómeno, con el fin de concientizar colectivamente. Muchas gracias, profesor. Esta ha sido nuestra presentación.